Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que genera, digamos, muchísima conversación, pero que, seamos sinceros, a menudo está envuelto en bastante desinformación. Hablamos del ingreso mínimo vital en España. Nuestro objetivo aquí es muy claro. Vamos a examinar la realidad pura y dura de esta ayuda usando datos concretos, nada de opiniones polarizadas. Vamos a dejar que las cifras y los informes nos cuenten la historia real para entender qué es exactamente esta medida y, casi más importante, ¿qué no es? Y para ello, este es nuestro recorrido de hoy. Pasaremos por los mitos del ingreso mínimo, las cuantías reales para 2026, el experimento de un solo mes, las barreras laborales invisibles y terminaremos hablando de esta medida como una red de seguridad. Vamos allá. Empezamos con la primera sección, los mitos del ingreso mínimo. Vamos a ver el tremendo contraste entre lo que se dice por ahí y lo que dicen los números. Fíjate, existe este mito enorme, la idea de la vida de lujo, ya sabes, la creencia de que quienes reciben estas ayudas se compran cochazos o se van de vacaciones simplemente por no trabajar. Pero claro, cuando miramos los datos, la realidad es, francamente, otra. Estos fondos están calculados estrictamente para la supervivencia más básica. Hablamos de poder comprar pañales o de algo tan duro como no irse a la cama habiendo cenado solo un trozo de pan. Es absolutamente crucial entender esta diferencia entre vivir cómodamente y simplemente sobrevivir. Hay una frase brutal en las fuentes que ilustra esta desconexión a la perfección. Hay gente que habla de las ayudas sociales desde el sofá de su casa con la nevera llena. Y bueno, esto pone sobre la mesa una brecha de empatía inmensa. Porque claro, la percepción de la pobreza cambia una barbaridad cuando la miras desde la tranquilidad de saber que tienes la despensa llena, en comparación con la angustia diaria de quien no tiene esa red. Y claro, esto alimenta otra idea que escuchamos muchísimo, que la pobreza es de alguna manera una elección personal. El típico argumento de, pues, que se pongan a trabajar, asumiendo que es 100% voluntario. Sin embargo, la documentación muestra la pobreza más bien como una condena silenciosa. Suele venir provocada por cosas que no podemos controlar, como una enfermedad de la noche a la mañana o tener que cuidar a un familiar dependiente sin más remedio. Aquí surge una contradicción social de lo más curiosa. A menudo, la indignación pública se dirige hacia abajo. Es decir, nos enfadamos con la persona vulnerable que intenta tirar para adelante con una ayuda de 700 euros. Pero, paradójicamente, las fuentes señalan que hay mucho menos escrutinio o menos enfado generalizado dirigido hacia arriba, hacia esos millones y millones que se pierden en evasión fiscal o corrupción. Es para pensarlo, ¿verdad? ¿Dónde decidimos poner el foco de nuestro enfado? Pasamos a la sección 2, cuantías reales para 2026. Es hora de poner los pies en la tierra con cifras objetivas. 733,60 €. Esta es la cifra exacta al mes que recibirá una persona sola en 2026. Ahí es nada. La modestia de este número habla por sí sola. Si tienes en cuenta los costes de vida hoy en día, matemáticamente hablando, es imposible que esto sea una vía para enriquecerse. Es, simple y llanamente, una red de contención vital básica. Y si miramos a hogares más grandes, la cosa sigue una lógica similar. Para un adulto y un menor, la ayuda ronda los 953 euros al mes. Y para las familias grandes, el tope máximo aproximado es de 1.613 euros. Pero ojo a esto, el punto clave aquí es que incluso esa cantidad mayor tiene que estirarse para pagar la comida, el techo y las necesidades de un montón de personas durante 30 largos días. Llegamos a la sección 3, el experimento de un solo mes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico para entender de verdad el impacto de estas cifras. El material original nos lanza un reto, y la verdad es que te hace pensar. Invita a quienes critican estas ayudas a hacer un experimento mental riguroso. Intenta vivir un solo mes dependiendo pura y exclusivamente del ingreso mínimo vital. Las reglas del juego son muy estrictas. 0 sueldos extra, nada de pedir dinero prestado a la familia y absolutamente prohibido tocar los ahorros. Tienes que hacer frente a toda tu vida adulta solo con ese ingreso. Así que vamos a desglosarlo como una guía práctica. Imagina que partes de esos 733,60 €. El primer gran bofetón es el alquiler, que, seamos sinceros, a menudo supera esa cantidad por sí solo. Pero bueno, de lo poquito que quede tienes que restar la luz y el agua. Y con ese remanente minúsculo intenta cubrir la comida del mes, el transporte y los productos de higiene. Haciendo las cuentas es facilísimo entrar en déficit mucho antes de que acabe el mes. Básicamente, la realidad de cobrar esta ayuda no tiene nada de relajante. De hecho, genera una ansiedad tremenda. Es un malabarismo constante, mes a mes. Llega un punto en el que tienes que tomar decisiones dificilísimas y drásticas, como elegir entre mantener la luz encendida en casa para que no te la corten, o poder comprar alimentos básicos diarios como el pan. Lo que nos lleva a la sección 4, barreras laborales invisibles. Vamos a analizar por qué eso de volver a entrar al mercado laboral no es tan sencillo como suena. Las fuentes detallan una serie de obstáculos invisibles que realmente bloquean la reinserción.
Piénsalo, es casi imposible ponerte a buscar trabajo si tienes el estómago vacío, o ir a una entrevista si literalmente no tienes monedas para el autobús. A esto le sumas el tremendo peaje en la salud mental de vivir siempre en números rojos, el tiempo que exigen las cargas de cuidado familiar y un mercado que a menudo ofrece sueldos que ni siquiera te sacan de la pobreza. Es literalmente la tormenta perfecta. Y aquí surge una pregunta clave. Al evaluar las ganas de trabajar de alguien, ¿estamos ignorando las mecánicas reales de buscar empleo? Porque prepararse, desplazarse y proyectar competencia en una entrevista exige unos recursos materiales y físicos mínimos, recursos que estas personas, lamentablemente, no tienen garantizados. El contraste es súper llamativo. Es facilísimo dar lecciones desde las redes sociales y poner un tuit simplista diciendo «solo tienes que echarle ganas», pero la vida real es infinitamente más compleja. Imagina intentar conseguir y mantener un puesto de trabajo mientras libras una batalla diaria contra la depresión clínica, el hambre o el pánico a perder tu casa. La voluntad por sí sola no siempre puede derribar muros estructurales de este tamaño. Y así llegamos a la sección 5 y final, una red de seguridad, el último salvavidas de nuestra estructura social. La documentación original es clarísima en esto. Lejos de ser un premio por la inactividad, el ingreso mínimo vital se define como un mecanismo esencial de dignidad humana. Actúa literalmente como ese último chaleco salvavidas diseñado para evitar el colapso social total de una persona. Su diseño no busca incentivar que la gente se quede en casa, sino evitar que las familias caigan en una exclusión social absoluta, porque económicamente hablando, rescatar a alguien de ahí luego es muchísimo más difícil. Porque, admitámoslo, la vulnerabilidad es universal. Un accidente grave, un despido fulminante o una separación traumática pueden poner tu vida patas arriba en cuestión de segundos. Nadie, por mucha seguridad que sienta hoy en su hogar, es completamente inmune a los reveses del destino. Esta red, por lo tanto, existe para el beneficio potencial de cualquier miembro de la sociedad. Así que cerramos este análisis con una reflexión para darle una vuelta. Si el día de mañana la desgracia golpeara de forma inesperada, ¿cuál sería el escenario si no existiera este mecanismo para sostenernos en la caída? Entender estos datos y estas barreras nos permite ver el ingreso mínimo vital no a través del prejuicio, sino como un pilar vital de resiliencia social. Ha sido un auténtico placer guiaros en esta inmersión en los datos. Ojalá sirva para seguir explorando y entendiendo mejor las complejidades de nuestra sociedad. Hasta la próxima. Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de análisis riguroso y contraste de ideas. Bueno, imaginad por un momento la siguiente escena. Trabajas 40 horas a la semana moviendo cajas de madrugada en un almacén logístico. Un curro duro, desde luego. Exacto, un trabajo físicamente agotador para ganar apenas 1.200 euros. Llegas a casa asfixiado por el alquiler y de repente descubres que la familia del piso de enfrente recibe más de 1.600 euros al mes del Estado, sin salir de casa. Y ahí es donde salta la chispa, claro. Ahí salta la chispa. Hoy nos adentramos en la matemática, en la sociología y en la profunda tensión real que genera el ingreso mínimo vital, el IMV, sobre todo pensando en vosotros, los estudiantes universitarios de trabajo social que nos escucháis. Vamos a desgranar los datos de este 2026 para entender de dónde viene esa indignación ciudadana y, bueno, yo abordaré este tema desde la perspectiva de un sociólogo especializado en pobreza estructural. Voy a defender que el IMV es un salvavidas indispensable frente a barreras insalvables. Pues yo lo abordo desde otro ángulo. Voy a tomar la perspectiva del ciudadano crítico con las ayudas. Argumentaré desde la lógica económica y social por qué ese trabajador del almacén logístico que mencionabas no es ni un insensible ni un egoísta por frustrarse. Totalmente, su enfado es real. A ver, para empezar a diseccionar esto, tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Hay que hablar de cifras concretas, porque cuando analizamos la pobreza estructural, no estamos hablando de una simple racha de mala suerte, ¿sabes? Claro, hablamos de exclusión. Exacto, exclusión severa. Hablamos de una condena silenciosa, golpes imprevistos de la vida, como despidos, enfermedades o separaciones problemáticas. Y es un foso del que es matemáticamente imposible salir sin ayuda. Fíjate en los datos de este 2026. Una persona sola está percibiendo unos 733,60 euros al mes por el IMV. Sí, los datos base. Y si hablamos de un adulto con un menor a cargo, la cifra sube a unos 953,68 euros. O sea, estas cifras representan pura supervivencia básica. No es riqueza, es un mecanismo de dignidad humana para cubrir necesidades fisiológicas antes de poder siquiera plantearse la reinserción laboral. Espera, porque ahí te dejas la cifra que realmente genera el cortocircuito social en la calle.
Reconozco esas cifras base, sí. Pero las unidades de convivencia más grandes, las familias con varios menores, pueden llegar a percibir unos 1.613,92 euros mensuales. Sí, pero fíjate en el truco visual que hace esa cifra máxima. Déjame terminar el punto, porque es clave para entender la crítica ciudadana. Para un ciudadano crítico que se enfrenta diariamente a salarios miserables y alquileres imposibles, esa cuantía de 1.600 euros entra en conflicto directo con los incentivos para aceptar un empleo precario. Cimenta el mito del vivir del cuento. Entiendo por qué piensas así, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva. Esos 1.600 euros suenan a sueldo digno, pero están destinados a cubrir las vidas de 5 o 6 personas. Ya, lo sé, es por familia. Claro, si lo divides per cápita, esa familia sigue viviendo en la pobreza extrema. O sea, mi punto de partida es que el IMB no te saca de la pobreza, simplemente evita que mueras de hambre. Cubre lo fisiológico, pañales, alimentación, o quizá pagar la luz para no pasar frío en enero. Es el escalón mínimo de la dignidad, ¿no? Vale, entiendo la división per cápita en una hoja de cálculo. Matemáticamente tienes razón, pero la calle no funciona con hojas de cálculo. El problema fundamental aquí es que la ayuda vive desconectada de la realidad del trabajador precarizado. ¿En qué sentido desconectada? Pues que ese ciudadano que se levanta a las 6 de la mañana, que gana el salario mínimo y que destina el 70% de su nómina a un piso enano, ese ciudadano ve los 1.600 euros brutos, ve el importe total. Claro, ve el número grande y se asusta. Y hace un cálculo racional. Se pregunta que, ¿para qué se está destrozando la espalda 40 horas a la semana si el Estado garantiza un nivel de ingresos similar a su vecino por no hacer nada? En un entorno de precariedad surge esa frustración lógica, la percepción de que la ayuda permite comodidades injustas. Es que esa es la trampa del mito de la vida de lujo con ayudas. Estás asumiendo que el beneficiario del IMV está en su casa, relajado, disfrutando de una tranquilidad vital. Tampoco digo que estén en un spa. No, pero a ver, te propongo el experimento de un mes. Es algo que proponemos mucho en sociología para desmontar esto. Reta esa perspectiva crítica a intentar vivir un mes solo con esos 733 euros de una persona sola. Pero de verdad, ¿eh? Nadie dice que sea irse de vacaciones al Caribe. No, escúchame. Haz la cuenta. Tienes 733 euros. No tienes ahorros. No tienes a tus padres para que te pasen un tupper el fin de semana. Intenta pagar una habitación compartida en Madrid o Barcelona, que ya te piden 400 o 500 euros. Sí, los alquileres están disparados. Te quedan 200 euros. Con eso paga la luz, el agua, el transporte público, la ropa y la comida con la inflación real que tenemos. Al día 10 del mes estás en números rojos. La narrativa de la vida fácil se desmorona frente a la realidad del supermercado. No hay tranquilidad, lo que hay es ansiedad pura. No te lo niego, de verdad. Vivir con 733 euros es caminar por el alambre, sin red. Pero te equivocas al pensar que la crítica ciudadana asume que viven como reyes. Pues es lo que se escucha a menudo. A veces sí, pero la frustración profunda no viene de pensar que están nadando en la abundancia. Viene de la comparación del esfuerzo, viene del mecanismo de incentivos. ¿A qué te refieres exactamente con el mecanismo de incentivos? A cómo la transición de la ayuda al empleo te castiga financieramente. Imagina a esa persona que cobre los 733 euros del IMB. Le ofrecen un trabajo de media jornada por, digamos, 600 euros. ¿Qué ocurre con su prestación? ¿Que se ajusta al nuevo nivel de ingresos? ¿Que se lo recortan? A efectos prácticos, esa persona va a trabajar 20 horas a la semana, asume el coste del transporte, quizá el coste de dejar a sus hijos con alguien, para que a fin de mes su saldo neto haya subido, con suerte, 100 o 150 euros. Es lo que los economistas llamamos la trampa de la pobreza. Bueno, de acuerdo, el encaje entre la ayuda y el salario es complejo, pero... Lo siento, pero no compro ese argumento de que es solo complejo. Déjame explicarte por qué. Es un impuesto encubierto al esfuerzo. Si por cada 100 euros que ganas trabajando el Estado te quita 80 de la prestación, estás sufriendo una tasa marginal del 80%. Ya, visto así suena duro. A ningún millonario se le cobra un 80% de IRPF. Pero al más pobre, si intenta asomar la cabeza en el mercado laboral, el sistema le corta el ingreso. Por tanto, no trabajar no es pereza. Es una decisión financiera completamente lógica. El sistema corre el riesgo de subsidiar la inactividad de facto. Me parece que ese análisis económico está muy bien en la teoría, de verdad, pero omite un factor clave que los futuros trabajadores sociales conocen bien:
las barreras estructurales masivas. A ver, ilustra esas barreras. Hablas de decisión financiera como si el beneficiario del INVE estuviera valorando opciones de inversión en bolsa, ¿sabes? Cuando llevas años en exclusión social, tú no eliges no trabajar porque el tipo marginal sea del 80%. No trabajas porque literalmente no puedes. La voluntad no basta. No puedes o el mercado no te ofrece nada digno. ¿No puedes materialmente? Imagina que quieres echarle ganas, como dice el tópico, tienes una entrevista en un polígono a las afueras, pero resulta que no tienes dinero ni siquiera para pagar el autobús, llevas meses con una dieta deficiente basada en ultraprocesados baratos, así que tu salud física está deteriorada, y lo más grave, la salud mental. La salud mental es un factor, desde luego. Es un factor enorme. No puedes buscar trabajo con el estómago vacío y con depresión. Enfrentarte a un proceso de selección mientras sufres un cuadro de ansiedad, por riesgo de desahucio, es una barrera insalvable. El IMB es un salvavidas, no te enseña a nadar hasta la orilla del empleo, pero evita que te ahogues en el estrés de los números rojos. Fíjate en la analogía que acabas de usar. Evita que te ahogues. Exacto. El ciudadano crítico no niega que exista depresión o esas barreras. Pero las minimiza a menudo. No necesariamente. Lo que argumenta es que la frustración nace de que la ayuda parece ser un destino final, en lugar de un puente temporal. Si aceptamos que la inmensa mayoría de estas personas quieren trabajar, pero los salarios son bajos, el IMB termina funcionando como un dique de contención para los fallos del mercado. ¿Y eso es malo? Proteger a la gente mientras el mercado falla es la definición misma del estado de bienestar. Es malo cuando se convierte en un subsidio encubierto a las empresas que pagan mal. Piénsalo bien, si la gente no tuviera esta red, la tensión social obligaría a subir los salarios mínimos muchísimo más, obligaría a mejorar las condiciones laborales por pura necesidad de supervivencia. O provocaría un estallido social y más miseria. O obligaría a las empresas a competir de verdad. El IMBB permite que el mercado siga ofreciendo salarios de miseria, porque el Estado asume el coste del mantenimiento básico de la población. La frustración del trabajador no nace de odiar al pobre, nace de ver que su curro apenas vale un poco más que el mínimo de supervivencia garantizado. Pero entonces la indignación está completamente desviada, ¿no crees? Y este es el punto que más me fascina o me preocupa desde la perspectiva sociológica. Tienes a un trabajador que está siendo explotado por un mercado laboral precario. Sí, un mercado fallido. Y en lugar de enfadarse con la estructura que le paga 1.200 euros por dejarse la espalda o indignarse con la evasión fiscal corporativa, ¿hacia dónde dispara su indignación social? Hacia abajo. Apunta su rabia hacia la persona que recibe 700 euros para comprar comida. Porque el enemigo social es el que intenta llegar a fin de mes y no el que se enriquece explotando. No lo veo como un disparo ciego ni como un acto de crueldad. Lo veo como un síntoma de ese mercado fallido. Es un reflejo psicológico inevitable. Es un reflejo cruel. Y perdona que te lo diga así. Gastamos una energía inmensa en escrutar al pobre. Al beneficiario del IMB se le exige una moralidad intachable. Que no se compre unas zapatillas nuevas, que no se tome una cerveza, que demuestre cada día su miseria para merecer la ayuda. Sí, hay un escrutinio fuerte. Es innegable. Mientras tanto, hay una apatía y una tolerancia pasmosa hacia la gran corrupción o los privilegios enormes. ¿Cómo justificas esa violencia simbólica hacia el más vulnerable? Cuestionas fuertemente la moralidad de ese ciudadano crítico del que hablas. A ver, te lo justifico porque el gran evasor fiscal vive en un universo invisible para ese trabajador. El beneficiario del IMB, en cambio, vive en la puerta de enfrente. Insisto en que tildar al trabajador de cruel o hipócrita es un error analítico grave. Ese ciudadano no defiende la evasión fiscal en absoluto. Pero ataca al vulnerable. Critica la ayuda porque esos 700 euros son el espejo inmediato y tangible de su propia precariedad. Es una herida narcisista para la clase trabajadora. Imagina que te pasas la vida creyendo en la promesa del mérito. Lo de estudia, trabaja duro, madruga y saldrás adelante. La falsa meritocracia, claro. Falsa o no, es lo que le han prometido. Cumple las reglas. Y el resultado es que no llega a fin de mes. De repente ve que el Estado provee un nivel de vida a alguien que está fuera del mercado. El problema subyacente que genera el mito del vividor no es el IMV en sí, sino el contraste insoportable con los salarios miserables del trabajador promedio. Comprendo esa herida de la que hablas, de verdad que sí. Pero entender de dónde viene la frustración no la convierte en algo justo. Cuando validamos ese enfado hacia los que viven del cuento, estamos dando oxígeno a políticas que buscan endurecer el acceso a las ayudas.
No necesariamente endurecer, sino reformar. Pero en la práctica se traduce en barreras burocráticas enormes que terminan en exclusión extrema. Un país que abandona a los que caen es cruel. Nadie está vacunado contra la pobreza, ¿eh? Una enfermedad crónica, un accidente, un despido a los 55 años, y de repente tu vida cambia en segundos. Y tú eres el que necesita esos 733 euros. Totalmente de acuerdo. Nadie está a salvo. Eso es una realidad innegable. Entonces exigir que reduzcamos el sistema porque un trabajador frustrado siente que no le compensa su sueldo es castigar a la víctima del mercado laboral. A modo de síntesis, lo que hay que exigir es que trabajar garantice salir de la pobreza, no que el que no trabaje se muera de hambre. El IMB es un pilar de dignidad. Y yo, para ir sintetizando también, te respondo que la crítica ciudadana, aunque a menudo esté basada en mitos como lo de las vacaciones o los coches nuevos, refleja una profunda disfunción estructural. Escuchar al ciudadano crítico es esencial para entender las fallas del sistema que rodean al IMB. Hay que escucharlo, sí, pero sin dinamitar los cimientos de la dignidad humana. Por supuesto. Pero si las instituciones se limitan a decir, mira los datos empíricos, sois crueles por criticarlo, están alienando a la base social que sostiene el estado de bienestar. Hay que rediseñar el puente entre la ayuda y el trabajo, integrar la lógica del mercado para que compense dar el salto, sin penalizar el esfuerzo. Creo que ambos coincidimos en algo fundamental aquí. Reducir este tema a un simple que se pongan a trabajar en redes sociales oscurece una realidad complejísima, una mezcla de vulnerabilidad humana extrema y fallas del mercado laboral. Exacto, es un ecosistema muy frágil y muy interconectado. Así es. Y bueno, el desafío para quienes estudian estas realidades, especialmente los futuros trabajadores sociales, es seguir explorando los datos empíricos de las prestaciones sociales, para comprender sus verdaderas limitaciones y su alcance. Nos quedamos sin tiempo por hoy, pero como siempre os invitamos a seguir cuestionando los relatos fáciles. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo debate. Hasta la próxima.